Ya. Entonces estamos en vivo, en Conversaciones Constituyentes. Esta es la sesión de economía y un nuevo modelo de desarrollo. En esta ocasión estamos con los entrevistados Hassan Akram, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, y Javiera Petersen, directora del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Agradecidos de que nos puedan acompañar en esta sesión nuevamente de conversaciones constituyentes. Esto nació de un grupo de amigos, vecinos, vecinas, interesados un poco en poder conversar temas relevantes en torno al proceso constituyente que estamos viviendo como país, abordando distintos temas. Comenzamos con el proceso constituyente en sí, abarcamos luego pueblos originarios, feminismo, disidencias, y en esta ocasión queríamos un poco hablar de economía y los quisimos invitar a ustedes para que nos puedan explicar un poco este tema tan en boga que está y que muchas veces se relaciona con los debates o las conversaciones públicas. Porque, bueno, al menos la economía lo podríamos entender como una forma en que las sociedades se organizan para distribuir los recursos en la sustentabilidad de la vida. Esa definición me salió, o sea, salió conversando con una amiga que es economista y me gustó bastante, que se contrapone un poco con algunas visiones más hegemónicas que hay al respecto. Por lo que, Javiera, te quisiera preguntar lo siguiente. Eh, ¿Cuál es el modelo, el actual modelo de desarrollo que tenemos en Chile y cómo es el Estado que deviene de este mismo? Un poco para dar inicio a la conversación. Ya, bueno, gracias Nicolás por la invitación. Feliz de estar con Hassan en un conversatorio. Creo que no nos hemos tocado en conversatorios virtuales, pero habíamos estado en varios antes. Eh, y bueno, para partir, la discusión del modelo de desarrollo creo que es bien importante de partirla por primero definir qué es un modelo de desarrollo. Eh, y en ese sentido, creo que una buena forma de definirlo es entender que el modelo de desarrollo es como la forma en que los países crean, distribuyen y muchas veces se extrae el valor en sus economías. Y todo esto gracias al esquema institucional que sostiene al país. Entonces, cuando decimos que el modelo de desarrollo es la forma en que el valor se crea y se distribuye en las economías, entramos a la discusión sobre el valor. Y el valor normalmente en economía se ha mimetizado en otros conceptos que no son los que eh, siempre están asociados al modelo de desarrollo, primero al precio de los productos, segundo a la valoración, por ejemplo, que nosotros tenemos sobre ciertos bienes o servicios, y también a la capacidad productiva. De hecho, es ese concepto el que tenían las y los economistas clásicos cuando hablaban de valor en las discusiones de modelo de desarrollo y en las que creo que es importante para entender lo que es un modelo de desarrollo. Entonces, si entendemos que el modelo de desarrollo es cómo los países crean y distribuyen el valor y por lo tanto crean y distribuyen la capacidad productiva, nos damos cuenta que la base productiva, es decir, la composición de las industrias de los países, es finalmente el primer eslabón en el que se materializa el modelo de desarrollo de los países. Y de hecho, por lo mismo, cuando uno habla de cambio de modelo, de lo que está hablando finalmente es de una transformación estructural de la base productiva de los países. Y en ese sentido, en Chile la base productiva y por lo tanto el modelo de desarrollo está caracterizado por actividades económicas que buscan como la extracción de rentas fáciles, en particular la renta de los recursos naturales y también rentas monopólicas. Y esto se relaciona estrechamente con la baja sofisticación tecnológica y de conocimiento que tiene nuestra economía, ya que esta extracción de rentas fáciles no exige una constante innovación como algo que sí ocurre en otros países y algo que a varios ídolos del modelo chileno les gusta profesar como que acá sí existe esa innovación. Y además
esta base productiva está también muy relacionada con una extrema dependencia de la extracción de los recursos naturales y la exportación de materias primas, lo que deja al país muy expuesto a los shocks externos, o sea, porque los precios de las materias primas son precios muy volátiles, y de la misma forma, esta base productiva, al ser heterogénea productivamente, lo que significa que en el mismo país, o sea, en Chile, conviven industrias que son relativamente más productivas, como son, por ejemplo, las industrias que están alrededor de los recursos naturales. Esas industrias emplean a pocos trabajadores y trabajadoras, y también existen otras industrias que no son productivas, pero que emplean a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, y por lo mismo se genera una brecha estructural de desigualdades que es la que se genera de forma endógena de nuestra base productiva. Y esto es finalmente lo que está relacionado con la discusión del modelo de desarrollo con la capacidad productiva. Y ahora me meto a la parte del Estado, que finalmente una de las cosas que ha establecido la forma dominante de hacer y de pensar economía en el mundo, pero particularmente en Chile, es que nosotros, los países, no tienen que construir capacidad productiva, sino que los países solamente tienen que seguir lo que se ha denominado las ventajas comparativas de cada país. O sea, nosotros, que somos relativamente buenos extrayendo y vendiendo cobre, y Alemania, que es relativamente bueno haciendo tecnología, bueno, el intercambio entre Alemania y Chile tiene que ser que nosotros vendamos cobre y que Alemania nos venda tecnología, porque con un libre comercio y una creciente globalización van a haber beneficios para todos. Sin embargo, esa primacía se cae muy fácilmente cuando uno analiza la historia económica y ve que Alemania no es que tenga tecnología como nosotros tenemos cobre, sino que Alemania construyó esas ventajas comparativas con muchas medidas que tuvo el Estado como guía dentro del proceso de desarrollo, y no a un Estado que meramente crea mercados para que dentro de estos mercados se asignen los recursos y establezcan una cierta base productiva y por lo tanto establezcan un cierto modelo de desarrollo. Entonces, el modelo de desarrollo con el rol del Estado que ha jugado en Chile en la economía están estrechamente relacionados, porque finalmente cuál va a ser el espacio o cuál va a ser el agente que va a asignar los recursos y que al final van a devenir en la configuración de la base productiva, en la creación o no creación de capacidades productivas, y en todas las relaciones económicas que se generan dentro de este modelo de desarrollo. Perfecto, gracias Javiera. Hassan, ¿algo que complementar? Bueno, por supuesto, agradecer la introducción, Nicolás, y también a Conversaciones Constituyentes por organizar esta instancia. Para mí también es un tremendo grado compartir paneles con la Javiera. Quiero hacer un reconocimiento que en general la formación económica dentro de Chile más bien es una deformación y limita la capacidad de los economistas de analizar la realidad de la estructura productiva del país y las políticas públicas relacionadas con ese modelo. Entonces, lo que nos ha dado Javiera es una tremenda lección como abierta a la teoría económica en sus distintos tipos, de cómo funcionan los modelos de desarrollo y su vínculo con el Estado. Yo añadiría solamente, así para quizás simplificar la conversación que ya nos dio como la estructura académica de la mejor forma de interpretar eso, que ¿por qué son importantes los modelos de desarrollo? ¿Por qué deben preocuparse los ciudadanos de a pie por ese tema? Y yo lo explico de la siguiente manera, que en 2011 el movimiento estudiantil logró hacer llegar a la conciencia pública el concepto de derechos sociales universales. Ese concepto que viene del mundo académico también, ¿no? Del estudio de tres mundos del capitalismo del bienestar de J. Spin Anderson y muchos más estudiosos de teoría de bienestar. Ese concepto de derechos sociales universales hoy día es de patrimonio público. Yo lo digo y estoy seguro que toda la audiencia entiende eso. Y cuando hay un anhelo nacional, ¿no? Porque al final en Chile los derechos sociales han sido mercantilizados. Cuando uno piensa en la educación, Chile es uno de los muy pocos países en el mundo donde no es mayoritaria la educación secundaria estatal.
sino que se deja al mercado la provisión de ese tipo de educación. El sistema privatizado de pensiones también es único en el mundo. Entonces, cuando la gente tiene desesperación por el alto costo de esos servicios, hoy día tiene una respuesta bastante comprendida, que es los derechos sociales universales. Nos ayuda a nombrar lo que nos falta, ¿ya? El modelo de desarrollo es la contraparte de los derechos sociales universales. Porque si uno quiere financiar derechos sociales de primera calidad, si queremos un sistema de salud que no es solamente un sistema, una red básica para los más necesitados y todos los demás tienen que pagar altísimos costos en el sistema privado. Si queremos un Estado, una sociedad capaz de financiar salud de calidad para toda la población, eso implica que necesitamos una sociedad mucho más próspera, una sociedad mucho más productiva. Las economías que dependen de la venta, la exportación de recursos naturales levemente procesados, al final dependen de los momentos de altos precios de esos recursos naturales cuando bajan, y está estudiado econométricamente que estos precios son muy volátiles. Suben y bajan más que los otros tipos de commodity. Y al mismo tiempo, cuando uno tiene baja diversificación y bajo nivel de complejidad tecnológica, eso implica que el crecimiento es menor. O sea que es más volátil y es menor el crecimiento. Y eso es menos recursos para financiar los derechos sociales, ¿ya? Entonces hay un vínculo súper estrecho cuando hablamos de ese tema con la vida cotidiana de la gente. Eso afecta en realidad fundamentalmente la calidad de vida de las personas. Hoy día en Chile hay personas que tienen que hacer bingos si se enferman de cáncer. Ese tipo de falta de dignidad está vinculado con no tener un modelo de desarrollo suficientemente diversificado y complejo tecnológicamente para financiar buenos derechos sociales. Me gusta cómo relataron, bueno, finalmente Hassan explica cómo está estrechamente vinculado la vida de las personas con este modelo de desarrollo. Quisiera avanzar a la siguiente pregunta, va dirigida a Hassan. ¿Cómo se relaciona este modelo neoliberal instaurado en dictadura con la actual constitución también hecha en el año 80 en plena dictadura? ¿Cómo es esa relación entre uno y otro? Existe una suerte de mito que esta constitución impone el modelo neoliberal. Entonces la gente imagina que poco menos que Jaime Guzmán, que fue la persona que llevó la voz cantante en la comisión Ortuza que redactó la Constitución, la gente imagina que él escribió poco menos que Chile es un país neoliberal con un Estado subsidiario, y eso entonces hace que Chile sea así. Eso es falso. De hecho, la Constitución no contiene ni la palabra neoliberal ni la palabra subsidiario. La Constitución no impone modelo ninguno. Lo que hace la Constitución es que funciona como un candado o como una camisa de fuerza que bloquea cambios. Ahora, esa diferencia parece como insignificante, pero es muy importante a la hora de pensar en una nueva Constitución. Porque si fuera que la Constitución estuviera imponiendo un modelo, entonces lo que habría que hacer es cambiar la descripción del modelo económico en la Constitución. Entonces uno saca esa descripción subsidiario neoliberal y uno pone Chile es un país de derechos sociales con un Estado democrático. Y uno pone el derecho a buenas pensiones, el derecho a salud, un Estado que planifica la economía, lo diversifique, todo eso en la Constitución. Pero eso no es el camino, puesto que la Constitución en realidad no impone. Cuando uno tiene una Constitución que bloquea cambios, entonces la tarea para una nueva Constitución es muy distinta. Es facilitar una estructura democrática del Estado que permite que se pueda en el futuro hacer muchas leyes simples, leyes que no son constitucionales, para cambiar el modelo. Si pensamos en la base legislativa del modelo, ¿cuáles son las grandes políticas públicas? Decreto Ley 3500 es la ley que define las AFP. No está en la Constitución. De hecho, es una ley de quórum calificado, que es una mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Ni siquiera tiene un quórum alto para cambiar, ¿no? Eso es el tema de la AFP. El tema del Código Laboral tampoco está en la Constitución, y es el Código Laboral el que define que la negociación sindical, la negociación colectiva en Chile es a nivel de la empresa.
¿ya? Y eso es lo que hace que la masa de los salarios en Chile es muy bajo en comparación con la masa de las utilidades. Los países que tienen lo que se llama la negociación colectiva ramal, eso es a nivel de todo un sector económico, tienen entonces mucho más altos niveles de salario. Eso ocurre en Francia, en Alemania, en Uruguay, si estamos pensando en la región latinoamericana. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos, para escoger solo dos, ¿ya? De pensiones y de negociación colectiva. ¿Ya? Si queremos cambiar esos elementos fundamentales del modelo neoliberal, lo que necesitamos hacer no es cambiar la Constitución, es hacer nuevas leyes simples. Pero entonces, ¿por qué cambiar la Constitución? Porque es absolutamente necesario cambiar la Constitución antes de cambiar el modelo de desarrollo. Pero no es porque el modelo de desarrollo está en la Constitución, sino porque si uno trata de cambiar el modelo de desarrollo con leyes simples, sin cambiar la Constitución actúa para bloquear el cambio de las leyes. Eso lo vimos con la triste experiencia de la nueva mayoría, por ejemplo, ¿no? Donde ellos, de hecho, trataron de cambiar el Código Laboral y terminó en el Tribunal Constitucional, que declaró que era inconstitucional los cambios mínimos que hicieron el gobierno de la señora Bachelet, que de verdad eran mínimos, eran menores que los cambios que ofrecieron después durante la dictadura cívico-militar, de hecho. E incluso eso fue desautorizado por el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando hablamos de cómo están relacionados, puesto que en Chile tenemos un tribunal constitucional que tiene un control de constitucionalidad preventivo, o sea, antes de que salga una ley, el Tribunal Constitucional lo puede declarar inconstitucional. Eso es muy inusual si uno compara las constituciones a nivel mundial. Además que es un tribunal cuya composición es política, no son jueces independientes, sino ministros con afiliación política conocida. Y si uno suma a eso, entonces que muchas leyes sí tienen esos quórum que no son 50% más uno, sino 4/7 o 2/3, tenemos ahí una serie de mecanismos que protege el modelo neoliberal. ¿Ya? Entonces necesitamos urgentemente cambiar esta constitución, no para tener un modelo distinto. No es que la nueva constitución termina con el neoliberalismo. Lo que hace la nueva constitución, o lo que debe hacer, es crear una democracia. Y con democracia vamos a poder superar el neoliberalismo. Entonces son dos pasos. Perfecto, gracias Hassan. Javiera, ¿algo que quisieras complementar? Sí, o sea, muy de acuerdo con Hassan. Solamente como llevando quizá también en otras palabras, que creo que a mí se me ha hecho útil también explicarlo de esta forma, que los y las abogadas a nosotros nos dicen que la Constitución lo que hace es constituir la distribución del poder político en los países. Y creo que eso se hace, o sea, hay un símil muy directo con que también la Constitución, muy bien como Hassan lo decía, constituye y distribuye el poder económico que va a existir entre los agentes económicos para poder devenir en un modelo de desarrollo. Entonces, una de las características, tan como muy bien lo explicaba Hassan, es que nuestra Constitución tiene candados que finalmente le entregan mucho poder económico a ciertos agentes que hacen perdurar el modelo hoy día neoliberal en Chile. Y muy importante también recalcar es que de la misma forma como nosotros vamos a avanzar a poder distribuir de forma más democrática el poder económico dentro de estas reglas del juego que va a guiar la Constitución, un poco como yo les decía que el modelo era la forma en que los países creaban y distribuían valor dado el aparataje institucional de los países, es que tanto como no vamos a terminar con el modelo neoliberal cuando cambiemos la Constitución, tampoco es que la nueva Constitución vaya a incluir dentro de su texto un modelo que vamos a definir, sino que vamos a definir reglas, esperemos que más democráticas, para que podamos construir en el futuro, a través de reglas simples, un modelo que sea alternativo y que sea distinto y que esperemos tenga todos los apellidos que se han levantado en las demandas sociales de los últimos años en Chile. Perfecto, gracias Javiera. Vamos a aprovechar de enviarle saludos a la gente que nos está viendo y escuchando desde distintas ciudades de Chile, Santiago, el norte, el sur, de Concepción me llegan saludos por interno. Y la gente del público tiene una pregunta. Raúl quisiera saber si es que se podría avanzar a un modelo desarrollista 2.0, un poco para salir de la pauta de lo que estamos conversando y darle respuesta a las inquietudes que tienen las personas. Hassan, Javiera, quisiera responder la pregunta de Raúl. Sí, yo puedo partir. Javier.
guiándome un poco en la experiencia histórica de Chile y quizás de las últimas décadas, yo no sé si es tan posible hablar de un modelo desarrollista 2.0, o sea, creo que hay que instalar un modelo desarrollista. Y en ese sentido, por supuesto que es posible justamente partiendo de la base de que vamos a tener un espacio más democrático para poder constituir el poder económico que nos devenga a establecer reglas del juego que nos permita llevar finalmente soberanía a nuestro proceso productivo. Entonces, esto, llevándolo a los términos que yo venía diciendo en un principio, que es como la capacidad productiva, cómo Chile puede construir capacidad productiva. Bueno, si es que nosotros como país, por ejemplo, en un momento definimos que es importante, que tenemos un problema, por ejemplo, con el precio de los medicamentos, que es un problema real. Hoy día Chile tiene uno de los precios de los medicamentos más altos en el continente, y eso está estrechamente vinculado a que hoy día Chile, el laboratorio Chile, que antes era estatal y que tenía capacidad para hacer finalmente los químicos que eran los componentes activos de los medicamentos, hoy día no existe. Nosotros importamos casi todos los principios activos de los medicamentos que se producen acá. Entonces, podemos decir, mira, lo que nosotros necesitamos es tener capacidad para producir en Chile ese componente activo, porque eso nos va a asegurar que en un momento, por ejemplo, donde se corte el comercio, como en una pandemia, y independiente de cualquier regla de tratado internacional, igual las grandes potencias dijeron, ¿saben qué? Yo no voy a exportar más ni mascarillas ni insumos médicos, porque eso yo lo voy a asegurar para mi provisión interna. Entonces, hay otro momento donde los mitos de esto de no crear capacidad productiva se caen. Si es que lo definimos así, el Estado puede definir eso como una orientación para asignar recursos a través, tanto indirectos, como por ejemplo subsidios, como rentas, como preferencia en exportación, en importación, o bien que el Estado mismo se haga cargo dentro de algún eslabón de la cadena productiva de la industria farmacéutica en Chile. De ese momento lo que nosotros vamos a estar haciendo es construyendo capacidad productiva en esta industria particular que va a solventar un problema que hoy día es real para muchas y muchos chilenos, que es el precio de los medicamentos, y además vamos a estar construyendo capacidad productiva que se puede vincular al desarrollo de otras industrias que pueden ir también a solucionar otros problemas que hoy día son latentes en el modelo de desarrollo. Un Estado desarrollista, o sea, un modelo desarrollista viene de la mano con un Estado desarrollista, un Estado que asuma la conducción del proceso productivo, y esto de asumir la conducción del proceso productivo, a mi juicio, tiene tres elementos fundamentales que tienen que el Estado cumplir. Primero, entregar una visión estratégica de hacia dónde vamos, algo que los privados no lo pueden hacer finalmente porque carecen de una visión estratégica de largo plazo que pueda juntar hoy día todos los elementos que Chile necesita ir a responder en el nuevo modelo. El Estado con esta visión estratégica la tiene que hacer palpar en una ejecución institucional, o sea, cómo el Estado va a ir generando instituciones que hagan que esta visión estratégica se pueda materializar. Y tercero, es que durante todo este proceso de creación de visión estratégica, materialización institucional, va a ir entregando y quitando rentas a sectores, necesariamente. Y eso va a ser un proceso que va a ser conflictivo y tiene que manejar esos conflictos. Tiene que ser capaz de ir a quitarle la renta a quienes tengan que quitársela y asignar la renta a los que tengan que asignarse. Y si es que las personas que se les asignaron estas rentas, por ejemplo, a ciertos segmentos empresariales que se les van a asignar las rentas para poder fomentar la industria farmacéutica, si es que no cumplen los criterios de rentabilidad o de eficiencia, bueno, el Estado tiene que ser capaz de decirle, bueno, no te fue bien, te quito la renta, se la paso a otra persona. Y todo esto que puede sonar muy loco, muy raro, fue finalmente la receta que llevaron muchos países que hoy día están dentro del estadio de desarrollo durante el último siglo. Entonces, esa conducción creo que es muy palpable, es muy realizable. Hoy día se puede empezar en formas más novedosas de entregar renta, no solamente a través de subsidios, o sea, y ahí hay una infinidad, también un abanico de políticas que se pueden aplicar en Chile, dada la realidad también del país. Esto no se trata de copiar una receta de políticas de otros países, porque tenemos especificidades históricas y políticas que son muy importantes de incorporar. Pero de todas formas, o sea, esto se puede hacer y está estrechamente vinculado con la discusión constitucional y la forma en que el poder económico se distribuye ahí, particularmente el poder entre el Estado y los capitalistas. Perfecto. Hassan, quisiera responder. Estando súper de acuerdo con lo que acaba de decir la Javiera. Una cosa que repetiría, de hecho, es el tema interesante de retirar rentas en ciertas situaciones. Porque cuando se hace esa pregunta, ¿cierto? Si en estas circunstancias Chile puede
volver a tener o tener un estado de desarrollo, estado desarrollista. El tema es que lo tuvo en algún momento, ¿cierto? En 1939 se crea la Corfo y con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en el Frente Popular se inaugura un plan de industrialización por sustitución de importaciones, donde existe precisamente una misión de industrializar el país, de crear capacidades en empresas nacionales. Y de cierta forma, ese primer intento, que tuvo ciertos avances, también fracasó. Y hay que preguntar por qué fracasó. Y ahí la respuesta que nos da la Javiera es fundamental. Que el gran problema con la industrialización por sustitución de importaciones, no solo en Chile, sino en casi toda América Latina, es que se entrega protección arancelaria, o sea, altos impuestos que tienen que pagar los importadores, que hacen entonces que la producción nacional sea más competitiva, y también subsidios directos a las empresas nacionales. Se entregaba muchos beneficios a los empresarios para que pudieran hacer su trabajo de producción nacional, pero sin exigir mucho a cambio, ¿no? Faltaba la segunda pata de ese tipo de plan productivo, que es decir a los empresarios, si ustedes quieren seguir recibiendo esa protección arancelaria, si ustedes quieren seguir recibiendo esta ayuda en subsidios, tienen que invertir de forma productiva y hay ciertos requisitos de rendimiento que vamos a exigir y imponer. Entonces, si uno ve el desarrollo asiático, el Estado japonés, el Estado taiwanés, el Estado coreano, dan protección, pero protección con límites de tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, pero las empresas tienen muy claro que después de ese tiempo se va a acabar la protección y por ende si no han invertido en subir su capacidad productiva, entonces su empresa va a quebrar. Lamentablemente en América Latina nunca se puso ese tipo de requisito. Y no solamente es un tema de poner límites de tiempo, también es poner otro tipo de exigencias. Las empresas en los países asiáticos emblemáticos en temas de planificación industrial también estuvieron obligados a exportar cierta cantidad de su producción nacional a otros países para demostrar que tenían esa capacidad productiva de competir con las empresas más eficientes. Y además eso ayuda cuando uno está exportando a diversificar la fuente de divisas, de dólares que entran al país, porque el gran problema del antiguo plan de industrialización es que necesitaba importar muchos insumos industriales para mantener la producción. ¿Y cómo podía importar eso? Bueno, la única cosa que exportaba Chile era cobre. No se había diversificado la base exportadora. Entonces, acá tenemos que poner requisitos de rendimiento para mejorar la eficiencia de las empresas y también para asegurar que hay una base exportadora. Ahora, hablar de eso, cómo uno podría haber hecho bien el trabajo en los años 40, 50, es muy distinto del contexto actual, donde tenemos un desafío competitivo mucho mayor con la globalización, con el auge de China, con una situación donde, de hecho, con la guerra comercial hay un problema adicional de que la economía se está de cierta manera desglobalizando y se está consolidando una economía más regionalizada. Pero yo soy de la opinión que eso es un desafío, una amenaza quizás para la economía chilena, pero también una posible ventaja, porque los países pequeños, frente a dos superpotencias, tienen mayores capacidades de negociación. Si existe un poder hegemónico, al final como un control monoposonístico o monopólico, uno tiene que aceptar las condiciones que da ese gran poder. Si hay dos grandes poderes, ahí empieza el poder de la negociación, hay competencia entre ellos dos, y uno puede pedir mejores condiciones. Específicamente, dado las brechas tecnológicas enormes que existen, esto es el momento para negociar tratados que buscan específicamente la transferencia tecnológica a través de la inversión extranjera directa. Entonces, llegan inversiones del mundo, pero inversiones que no son solamente en los sectores de recursos naturales para extractivismo, sino también para la transferencia de tecnologías específicas. Y puesto que esto es una economía que tiene ciertas cosas interesantes para la economía mundial, los depósitos de litio, por ejemplo, hidrógeno, otras cosas de condiciones climáticas, podemos ofrecer este país como una base para inversión extranjera siempre que exigimos ese tipo de transferencia tecnológica para tener la diversificación productiva de que estaba hablando la Javier. ¿Puedo agregar una sola cosa? Y adelante, Jaime, por favor. Que
que vamos a estar diciendo todo el rato, yo creo que estamos muy de acuerdo con lo que decimos entre nosotros, pero es verdad. Pero yo creo que de la mano, quiero recalcar el punto de la necesidad de que el Estado tenga la capacidad para realmente quitar y sacar las rentas, porque una cosa es decir que quiere hacerlo y otra cosa es tener la capacidad para hacerlo. Y hace poco, yo creo que un ejemplo muy latente que existió en Chile fue el deseo del proyecto de industrialización del litio. O sea, ahí cuando uno leía ese proyecto, era como, ok, acá se están utilizando muchas herramientas propias de un Estado desarrollista. Finalmente lo que Chile le exigía a las empresas que explotaban el cobre era que le vendieran a un precio preferencial el 25% de su extracción a otras empresas que iban a ser las elegidas por el Estado y que de hecho las eligió en un proyecto de licitación para industrializar el cobre. El problema fue que el litio, perdón. El problema fue que estas empresas que explotaban el litio, que explotan hoy día el litio, dijeron que el contrato no era claro al precio al que le tenían que vender el litio a las empresas que iban a industrializar y por lo tanto dijeron no lo puedo cumplir. Y el contrato era extremadamente claro, pero las empresas dijeron no lo voy a hacer porque acá no lo voy a cumplir. Y se fue. O sea, el proyecto de industrialización del litio quedó en eso. O sea, el Estado no tuvo ningún poder más allá de todo el problema político que hay detrás. Finalmente el Estado no tenía las herramientas para hacer cumplir un simple contrato que era tan claro. Entonces, en eso creo que es muy relevante, primero, cómo vamos a configurar esta nueva distribución de poder económico para que se pueda expresar en estos deseos de forma real y no solamente que sea un contrato que no se vaya a cumplir, pero también relacionándonos con la diversificación productiva. Cuando nosotros tenemos un país que no concentra el 60 o el 70% de su producción en el cobre, ese segmento va a tener menos poder político también, menos poder económico. O sea, hacer la base productiva más diversa va a ser también un proceso que nos va a hacer ganar democracia, en términos económicos y en términos políticos. Perfecto. Gracias, Javiera. Un poco entendiendo el rol que ha tenido el Estado en las últimas décadas, digamos, en tanto al poder que tiene y al- a las alternativas que pudiera tener este Estado subsidiario, uno de inmediato se le viene a la mente un estado de bienestar que realmente vele por el bienestar de las personas, valga la redundancia, y no por intereses económicos o políticos detrás. En términos de costos, Javiera, esta pregunta te la dirijo a ti en esta ocasión. ¿Es realmente más barato el estado que tenemos actual que uno de bienestar que de alguna manera se conversa en las calles, entre la gente? Bueno, yo creo que acá lo principal es que lo caro o lo barato es relativo a la cantidad de recursos que un país tiene, a cómo se distribuyen esos recursos y a la capacidad que tiene el país de generar nuevos recursos. Entonces, todo lo que nosotros hemos hablado acá, y acá voy a usar algo que Kazan creo que lo expresa muy bien para responder esta pregunta, es cómo un Estado que apele a crear capacidad productiva y que apele a guiar un modelo de desarrollo es la contraparte de un Estado que se hace cargo de los derechos sociales que tiene que entregar, es finalmente eso, porque cuando nosotros hablamos de que el Estado un Estado desarrollista, que cree capacidad productiva, que finalmente avancemos a agregar más valor a nuestra economía, es también un Estado que lo que está haciendo es generar más y mejores recursos para hacerse cargo de los derechos sociales que en el futuro vamos a entregar. Y en cuanto a la generación y a la distribución de los recursos, que está muy relacionado con el sistema tributario que nosotros tenemos, creo que hay dos desafíos grandes que tenemos que enfrentar con el fin de poder hacer parte un financiamiento basal para todos los derechos que nosotros tenemos que entregar. Que es primero distribuir mejor, y eso creo que se hace en general por estrategias más de sistema tributario, pero la distribución mejor también viene de la mano con tener una base productiva que de forma endógena genere más igualitariamente los recursos. Pero además, cuando vamos a estar generando más y mejores recursos, el Estado también va a estar proyectando que en el futuro va a poder tener más ingresos. Entonces, de hecho, hay una discusión que el FMI fue súper claro en los 90, decir que la inversión pública era algo que tiene que estar pasado siempre como gasto y tiene que estar no debajo de la línea de las inversiones, sino que tiene que ser gasto. Entonces, pero eso no siempre es así. De hecho, la CEPAL hace un par de años sacó toda una guía para poder
reevaluar cómo se contabiliza la inversión pública, particularmente la inversión pública en bienes públicos y en infraestructura, en las líneas de presupuesto público de los países, para que no sea solamente contabilizada como gasto, sino también como una generación futura de ingresos. Porque es así, o sea, cuando el Estado va a invertir en nuevas industrias que van a generar nuevos recursos, finalmente no puede ser solamente contabilizado como gasto, porque eso lo que genera es una restricción enorme en las billeteras fiscales de los países. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora que estamos en medio de la discusión presupuestaria en el país, es muy claro como el discurso que hoy día sigue latente en Chile es un discurso que es súper austero, de austeridad, que esa es la forma finalmente de guiar la crisis, donde el Estado tiene que consolidar sus cuentas fiscales, porque ya tiene una deuda pública alta y por lo tanto no puede asignar nada. Entonces, cuando nosotros salimos de la concepción del Estado subsidiario y vamos avanzando a un Estado que se hace cargo de los derechos y que por lo tanto se hace cargo de avanzar en un modelo de desarrollo que pueda generar los recursos necesarios para eso, es finalmente un Estado que se va a hacer cargo de eso. O sea, como que no es pensar que hoy día va a ser la misma base productiva, la que va a ser la misma base productiva y la misma forma en donde los recursos se distribuyen, va a ser la institucionalidad que va a generar un mejor sistema de pensiones, un mejor sistema educacional, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de vivienda. O sea, por eso hablamos de cambios estructurales, porque finalmente va de la mano con también hacer mejores recursos y distribuir mejor estos recursos. Gracias, Javiera. Hassan, ¿quisieras complementar? Solo para decir que, estando súper de acuerdo de hecho, que la naturaleza del Estado actual, ¿no? Un Estado subsidiario que recauda poco y desfinancia a sí mismo intencionalmente, ¿no? Porque si uno mira la cantidad de funcionarios estatales que están boleteando, que están con contratos atípicos, ¿no? El Estado como empleador es un Estado que no cumple con los derechos laborales que después pregona para el sector privado, ¿no? Tenemos un Estado que es débil, producto de su propio diseño intencional. Entonces, el momento en que uno aumenta la recaudación, uno aumenta los impuestos, ¿cierto? Eso va fortaleciendo la capacidad del Estado para cumplir con políticas públicas que son pro crecimiento. ¿Ya? Tenemos una situación actual donde tenemos una doble dificultad, que es una altísima desigualdad antes de impuestos, ¿cierto? Producto de que tenemos una matriz productiva rentista, entonces los dueños de recursos naturales son los que reciben gran parte del ingreso nacional. ¿Ya? En los países rentistas, los países dominados por recursos naturales, siempre son más altos los niveles de desigualdad antes de impuestos. Pero precisamente por esa alta desigualdad y la influencia que tiene esa élite en la política nacional, tenemos un Estado que además recauda y redistribuye poco. Entonces, no es solamente la desigualdad antes de impuestos, sino la desigualdad después de impuestos, que es muy alta. ¿Ya? Cuando uno va cambiando, uno se ayuda con cambiar el otro, porque efectivamente cuando uno consolida el Estado, cuando uno recauda más, uno puede también intervenir directamente en el mercado, y ahí está el tema, por supuesto, de la negociación colectiva, pero también en cambiar el modelo de desarrollo, o sea, las empresas que generan la riqueza en el país, que se diversifiquen, y entonces uno tiene una mejor base para luego pagar más impuestos. Entonces es un círculo virtuoso. Gracias, Hassan. Nos llegan preguntas por el Facebook, la verdad es que son bastantes y, bueno, aclarar a la gente que nos está viendo, aparte de enviarles saludos a quienes dejan las preguntas, Matías Ursúa, Mauro Orlando, Humberto Abarca, gracias por vernos en estas conversaciones constituyentes, y nosotros, bueno, la idea o la razón de la cual nosotros no vamos a apuntar a esas preguntas que hace el público ahora en este conversatorio de tiempo limitado es porque queríamos de alguna forma tocar temas bien macros antes del plebiscito, el 25 de octubre. Entonces, como les comentábamos al inicio del conversatorio, queríamos hablar de temas como pueblos originarios, feminismo, economía, estado de bienestar, distintas cosas. Y más adelante ahora ahondaremos un poco más en profundidad en este tema, porque la economía en verdad, o sea, da fácil, yo creo, 3, 5, si no más sesiones.
y así cada uno de los demás temas. Dicho esto, quería preguntarle a Hassan, eh, que en realidad ya de alguna manera ya tocaron este tema, ¿cómo afecta este tipo de modelo que tenemos actualmente en Chile en la distribución del poder político y económico? ¿Cómo se relaciona esto en particular? El modelo neoliberal es un modelo de concentración de poder, tanto económico como político, pero en ese orden, o sea, primero concentra el poder económico y el poder económico luego controla el poder político. La clase política, y por supuesto que hay algunos políticos que no son parte de la clase política, pero es una regularidad sociológica que tienden a tener la misma formación, de hecho formación temprana, porque vienen la gran mayoría de una clase social similar, tienen el tema de los colegios y toda esa formación así más personal, pero luego en la vida cotidiana de ser parte del Parlamento, ser parte de un ministerio, ¿no? Las autoridades del gobierno y a la clase política responden gran parte a los intereses de la clase empresarial. Y eso tenemos buenos datos al respecto. Hay una gran encuesta que hizo el PNUD, ¿cierto? Donde pregunta a la gente si quieren más Estado en ciertos sectores, en pensiones, en salud, de hecho también en cobre y en medios de comunicación. Y en todos, incluyendo cobre e incluyendo medios de comunicación, la gente de forma aplastante, 60, 70, y uno compara eso como la gente en conjunto con la clase política completa. Y la clase política, esos números están entre 10 y 20. ¿Ya? Ellos están mucho más cercanos a la élite económica, donde esos números son similares. ¿Ya? Entonces, tenemos una consonancia de visión entre el mundo económico y el mundo político, pero como sabemos, el mundo político está financiado por el mundo económico, ¿ya? Por todos los escándalos, el caso Penta, y luego el caso Cabal, demostrando que el duopolio entero en Chile está parte de ese sistema de financiamiento de influencia, tanto del lobby como lo que se llama el poder estructural de capital. El lobby es cuando literalmente van y hablan con los políticos. El poder estructural es que sin hablar se pueden cortar la inversión porque controlan gran parte de la economía y con eso generan un efecto donde los políticos se asustan por el poder que tiene simplemente de controlar los números. Entonces, tenemos un sistema que concentra los poderes, tanto económico como político. Y lo que buscamos entonces, esta respuesta a eso, el Estado solidario, un modelo que supera al neoliberalismo, desconcentra el poder. ¿Ya? Desconcentra el poder en dos sentidos, en términos sociales y en términos territoriales. ¿Ya? En términos sociales, lo que se busca es generar efectivamente una economía más diversificada, donde no son simplemente los dueños de las grandes empresas que controlan y extraen recursos naturales los que tienen poder, sino que hay distintos tipos de empresas y además que esas empresas reconocen a su fuerza laboral, a sus trabajadores como también creadores, co-creadores de la productividad y por ende tienen un poder también dentro de las empresas, ¿cierto? Eso es como la codeterminación en Alemania, donde por código laboral, por ley, los sindicalistas pueden asignar personas para los directorios. Entonces se desconcentra el poder social porque no es solamente la élite económica que controla la economía, sino que también los mismos trabajadores que tienen participación en ese control económico. Y por supuesto, cuando hay más igualdad en la economía, eso tiene efectos en reducir el poder del lobby y el poder antidemocrático sobre la clase política. Y en términos territoriales, lo que tenemos que buscar es desconcentrar la toma de decisiones que actualmente se radica exclusivamente o casi exclusivamente en Santiago. Ya hay una tremenda centralización. Ahora yo sé que es impopular decir eso, pero creo que la única forma de lograr eso es centralizar para descentralizar. Tomando en cuenta el tamaño poblacional del país, si uno tiene 7 millones de personas en Santiago, eso implica que Chile tiene espacio para 3 regiones de toma de decisiones. Norte, sur y centro, porque 7 por 3 es 21, que es más o menos la población de Chile, ¿cierto? Uno necesita entidades
del mismo peso poblacional y también peso económico para poder hacer decisiones a la misma escala. Entonces, si Santiago, si la región centro va a tomar decisiones y va a concentrar tanto poder, necesitamos una centralización del poder en el sur y también en el norte para hacer frente a eso y para hacer una verdadera descentralización de soberanía, donde se toman las decisiones sobre lo que ocurre en el sur, no en Santiago, sino en Temuco o en Concepción. Eso implica tener una fusión de macrozonas para poder devolver el poder de la misma forma. Pero de todas formas, la respuesta a la concentración de poder que propone el neoliberalismo es la desconcentración de poder. Gracias, Hassan. Javiera. Sí, solo para complementar esto, que creo que una de las, bueno, nosotros somos, ya un poco Hassan también lo dijo en un principio, con un poco siguiendo lo que yo planteaba, que uno de los problemas de la forma hoy día dominante de hacer y pensar economía es que centra el análisis de la economía en lo que ocurre en los mercados, siendo que las dinámicas económicas son mucho más complejas y más variadas de lo que ocurren en los mercados. Y otra de las falencias que tiene esta forma de pensar economía es que no incorpora las relaciones de su poder en su análisis, por lo que lleva a conclusiones tan ilógicas como que, no sé, como que no es necesario la negociación colectiva porque los trabajadores pueden individualmente mejor pactarlo con su empleador, o que aumentar el salario mínimo va a generar mucho desempleo porque el mercado el mercado laboral es perfectamente competitivo. O sea, lo que nos dicen es que los empresarios no tienen más poder que los trabajadores de fijar el salario. Entonces, todas estas carencias de la forma hoy día dominante de pensar en economía llevan a la lógica y que es un mal instrumental analítico para hoy día estudiar los problemas del país. Y en cuanto al poder particularmente, me quiero centrar ahí, creo que hoy día las cifras de desigualdad en Chile reflejan muy bien esto. O sea, cuando uno ve la CACEN y hace algunas análisis que mezclan la pobreza con otras características, o sea, con otras características de la población chilena, ve que hay ciertos segmentos que son más pobres que otros por solamente estar en esos segmentos. O sea, las mujeres hoy día son más pobres que los hombres, solo por ser mujeres. Hoy día la población discapacitada es más pobre que la población no discapacitada. Los pueblos indígenas son más pobres que las personas que no están en los pueblos indígenas. Entonces, todo esto con la composición de poder y distribución de poder político y económico, por supuesto que tiene mucho que ver con cómo hoy día el modelo está constituido. Y en términos, o sea, el término de la empresa creo que es algo que incluso desde la izquierda más se habla. O sea, es bien latente cómo la distribución del poder dentro de la empresa se da entre trabajadores y empleadores y cómo eso se tiene que mejorar. Pero hay que avanzar también a la forma en que el poder económico se distribuye, por ejemplo, el hogar, entre mujeres y hombres. Si es que nosotros seguimos no contabilizando el trabajo doméstico bien remunerado, las mujeres vamos a seguir perjudicadas y con menos poder económico latentemente que el hombre, incluso ganando diversificación productiva en los países. Entonces, hay varias esferas donde las relaciones económicas, que como dije, son más variadas y más complejas que solamente transar un bien en el mercado, se expresan hoy día en un país que es muy largo y muy diverso y que por lo tanto tiene muchas comunidades que están efectuando estas relaciones económicas y que también hay que mirar a la hora de plantear un nuevo modelo de desarrollo que pretenda distribuir mejor el poder económico y el poder político, como dije, no solamente en las esferas que formalmente siempre se estudian, sino que también entendiendo que las dinámicas económicas son más amplias que las que están ahí. Gracias, Javiera. Nos queda una pregunta que queríamos, bueno, nos quedan dos preguntas en realidad. Cuando uno habla en términos de economía en la calle con las demás personas, siempre o generalmente hay ciertos mitos que se manejan en la opinión pública respecto a ciertos demonios que pueden venir producto del proceso constituyente que estamos viviendo y que se nos aproxima en los siguientes 2 años. Como que, por ejemplo, no sé, los inversionistas se van a ir del país y vamos a caer y va a decrecer la economía del país. Por lo que yo les quiero preguntar, bueno, ¿cómo rompemos o cómo desmitificamos este tipo de cosas que se habla en la opinión pública? ¿O qué mitos conocen ustedes que como Chile se han gestado producto de este proceso y que, bueno, vienen fraguándose hace bastante tiempo, la verdad? Hassan. Primero, en términos teóricos, si quieren, hay una idea
que los procesos constituyentes tienen un costo para la economía porque implican cuestionar las reglas. Y si hay incertidumbre acerca de las reglas, entonces los inversionistas dejan de meter dinero porque no saben si van a poder recuperar ese dinero porque las reglas son inciertas y podría ser una ley que efectivamente expropia su inversión o que pone impuestos que ellos no pueden tomar en cuenta porque los números en este momento no existen, ¿no? Entonces, generar dudas, incertidumbre, es un costo económico, ¿ya? Pero esa teoría se vincula fuertemente con otra teoría, que es que hay una relación lineal entre el grado de protección de la propiedad privada y el dinamismo económico. Mientras más se protege la economía, la propiedad privada, mejor se va la economía. Entonces, una línea así como 45 grados, ¿cierto? Así como se sube la protección de la propiedad privada, se sube también el crecimiento. Pero, si uno analiza eso en términos históricos, lo más razonable, haciendo un recuento de las distintas experiencias de desarrollo, es que esa curva no es 45 grados, sino más bien una U invertida, haciendo como baile. El punto es que uno llega a algún momento donde un exceso de protección de la propiedad privada afecta negativamente la economía. Para pensarlo de la manera más simple, ¿no? La máxima protección de la propiedad privada se llama la propiedad alodial. Y eso es la propiedad soberana, que cada persona que es dueño de una parcela, dueño de un departamento, dueño de un auto, tiene poder soberano sobre esa cosa. Poder sin límites. Eso no existe actualmente. Por ejemplo, si uno tiene una parcela y está ahí un amigo, uno no puede límites de la propiedad privada. Uno no tiene soberanía sobre esa parcela. Puede confundir a la derecha, pero hay límites ahí donde uno no puede simplemente asesinar a las personas, pero las personas no. Y eso es importante porque, de hecho, toda la historia de desarrollo económico es del Estado limitando la propiedad privada en pos de un desarrollo, una inversión productiva que se extiende por más de simplemente esa parcela. Por eso se construye entonces las redes de transporte. La historia de Estados Unidos, por ejemplo, es literalmente que se quitan parcelas de propiedad privada para construir ferrocarriles que son fundamentales para el desarrollo del país. De la misma forma, cuando hablamos de los derechos de agua, ahí como el control que tiene una sola persona sobre una parcela con derechos vinculados con el agua, puede torpedear un proyecto de inversión que va más allá de esa persona. Entonces, esa idea que no debemos nunca cambiar las reglas, que algún elemento de incertidumbre genera entonces bajo crecimiento, está vinculado con esa idea que siempre la solución es aumentar la protección de la propiedad privada. Pero, si es una buena idea limitar, no desconocer completamente la propiedad privada, sino limitarla en cierta forma, ¿ya? Entonces, esta idea de generar incertidumbre en pos de mejorar las reglas, ¿no?, es algo que puede tener un costo a corto plazo y un beneficio a largo plazo, ¿ya? Entonces, en términos teóricos, es eso y al final, pensando así como más en la práctica, esa campaña de terror que cualquier cambio va a implicar que los inversionistas se van, es un mito, porque al final el cobre está acá. Incluso en los ejemplos más fuertes, no sé, las expropiaciones que hizo Hugo Chávez en Venezuela, dijo, voy a renegociar todos los tratados. Las empresas quedaron. En Bolivia, cuando Evo Morales hizo la renacionalización de los hidrocarburos, las empresas locales renegociaron los contratos con el Estado boliviano, no se fueron. En el caso incluso de la Unidad Popular, que convengamos fue un gobierno no tan abierto a la inversión extranjera directa. Sacaron del país Anaconda y Kennecott, las dos empresas cupríferas, ¿no?, fueron dueños de la gran minería de cobre. Llegaba inversión extranjera directa de la España de Franco, donde tenían los camiones Pegaso. Llegaba inversión, por supuesto, de Japón, de Europa Occidental, pero incluso de Estados Unidos. Llegaba inversionistas, no por supuesto en el sector minero, pero en el sector electrónica. Llegaron de ahí proyectos de inversión. Entonces, esta idea que se espantan por un cambio en las reglas es falso. Si hay buenas oportunidades para negocios que van a generar rentas o utilidades a largo plazo, lo aceptan. Lo importante es tener un Estado que tiene la capacidad de planificar proyectos económicos con ese potencial.
Gracias, Hassan. Javiera, ¿tú tienes algunos Sí, mitos ahí? no, súper rápido, solamente para complementar dos ideas. Uno, que yo creo que no hay que tampoco pensar que la inversión extranjera es como neutral, es como que es una. Muchas veces se habla así como que la inversión extranjera per se es como solamente como una bola que llega, ¿no? O sea, yo creo que algo que tenemos que también avanzar, esa diferencia, ¿cuál es la? Creemos instituciones para que llegue la inversión extranjera directa que nosotros queremos, que va a ser buena para el país. Y eso también es responsabilidad justamente de lo que vamos a construir. O sea, nosotros queremos crecer, pero queremos crecer mejor. Y eso tiene que también ser un concepto que hay que empezar a jugar. Y solamente sumando elementos, a raíz de esta discusión, hubo dos estudios que salieron hace, creo que en noviembre del año pasado, de hecho uno lo sacó un ex ministro de Hacienda, haciendo como un análisis sobre los países que han llevado procesos de cambio constitucionales, justo con un análisis de sus economías, y no hay ninguna relación que muestre que los países que hayan llevado procesos de cambio constitucional se hayan ido en un debacle económico, más aún los países que llevaron procesos constitucionales con órganos constituyentes similares a lo que sería la Convención Constitucional, tuvieron procesos después mucho más virtuosos de desarrollo, porque se genera una legitimación del proceso que también es mayor. Entonces, por supuesto, acá no hay una causalidad de que sí o sí una nueva constitución va a llevar en un proceso de desarrollo, pero si esta nueva constitución se genera con todos los procesos democráticos, como hoy día se demuestra que va a ser, probablemente la economía también se va a ver beneficiada porque va a venir de un proceso que sea más legítimo y más justo para todas. Perfecto. Gracias, Javiera. Gracias, Hassan. Eh, en esta sesión, ya después de aproximadamente 5 o 6 semanas, cerramos siempre con la misma pregunta, que es que ustedes motiven de alguna forma a la gente o den sus razones de por qué las personas deberían ir a votar el 25 de octubre. Javiera. Bueno, yo hago un llamado a ir a ir a votar apruebo y a ir a votar convención constitucional, porque creo que es un momento histórico, una oportunidad histórica para que como país construyamos democráticamente lo que va a ser nuestra sociedad los próximos años. Tenemos la oportunidad de posiblemente tener la primera constitución construida desde un órgano paritario, y eso es histórico, eso no hay que desconocerlo. Y hago un llamado también a que no solamente nos quedemos en ir a votar este 25 de octubre, sino que también a participar activamente del proceso constituyente que nos va a seguir acompañando al menos un año y medio más. Hassan. Sí, una nueva constitución, hay que votar a prueba, por supuesto. Eso es porque ya hemos hablado harto en esta hora acerca de lo nefasto que es el modelo neoliberal, que es este sistema económico que rige en Chile. Y el largo proceso de superar el modelo neoliberal implica como primer paso hacer una nueva constitución. La nueva constitución nos da democracia y con democracia podemos entonces votar pedazo a pedazo un nuevo modelo. Es muy importante también la opción convención constitucional, ¿cierto? Que la convención mixta no es la paritaria. ¿No? La opción paritaria, como tener hombres y mujeres, es la opción convención constitucional. Y esa opción también es muy importante porque en vez de tener 50% diputados y diputadas, va a tener 100% nuevos delegados constituyentes elegidos democráticamente. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si los políticos lo que hacen es leyes simples que gobiernan al país, la constitución lo que es las leyes para los políticos, son las reglas que ocupan los políticos para su labor haciendo nuevas leyes. Entonces, los políticos no deben hacer las reglas para los políticos, es como ser juez y parte. Necesitamos más bien una convención constitucional que no tiene la clase política o tiene menos de la clase política, más independientes, gente que viene de afuera de eso, precisamente porque son ellos los que van a normar la forma en que los políticos van a trabajar posteriormente. Por eso es tan importante apruebo, pero también convención constitucional. Gracias, Hassan. Gracias, Javiera. Antes de terminar ya definitivamente este programa, les dejo la pregunta abierta por si hay algún tema respecto a economía y el modelo de desarrollo que hemos estado conversando en esta hora que quisieran complementar, alguna información importante. A lo mejor ustedes tienen otra charla donde ahondan en
tema en específico y quisieran invitar a la gente para que se sume, dejo el espacio abierto para que puedan comunicar. Javiera. Sí, dos cosas, chicas. Uno, nosotros como OPES, como el Observatorio de Políticas Económicas, estamos pronto a lanzar nuestro primer libro, que se llama 38 cifras que definen Chile, en el que caracterizamos el modelo de desarrollo de Chile y decimos por qué hay que cambiar esas cifras, construyendo un nuevo modelo de desarrollo, porque el nuevo modelo es finalmente cómo nosotros nos relacionamos y todo lo que hemos hablado en esta hora. Y el lanzamiento oficial es el 7 de octubre, en todas nuestras redes vamos a estar haciendo ahí la difusión, y el libro será público, será gratuito, lo van a poder descargar de nuestra página web, y va a salir a fines de esta semana o a principios de la próxima, así que muy atentos con eso. Y lo segundo es que mañana vamos a partir una difusión para poder interpelar al gobierno en cuanto a la encuesta nacional de uso de tiempo, que es una encuesta que es súper importante para que nosotros podamos saber cómo se está distribuyendo las tareas domésticas y de cuidado, y que suspendió esta encuesta, y la primera se hizo en 2015, iba a ser la segunda este año y la suspendió, y no hay claridad sobre cuándo se va a hacer. Entonces es muy importante que la ley de presupuesto eso quede establecido y que haya un compromiso estatal para avanzar en políticas de género, de medir esto, para poder hacer buenas políticas de género que vayan a combatir las desigualdades que se viven dentro de la casa. Gracias, Javiera. ¿Hassan? Ya que estamos haciendo la publicidad, yo tenía el libro que iba a lanzar justo cuando sobrevino la crisis de COVID, que se llama El estallido, por qué y hacia dónde, que el lanzamiento vamos a hacer entonces justo antes del plebiscito, porque es un texto que analiza no solamente las movilizaciones sociales desde octubre del año pasado, sino específicamente la canalización de esa presión social hacia una nueva constitución para tener un nuevo modelo económico. Entonces eso lo pueden encontrar en Busca Libre, ahí está disponible, a pesar de la pandemia llega lentamente, pero llega. Y voy a seguir haciendo estas charlas vinculadas con este proceso constituyente con la ONG Bibliotank, que vamos a hacer una serie sobre libros y política, precisamente tratando de vincular esa reflexión más personal, más intelectual, con el actuar como ciudadanos. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Javiera, Hassan. Estamos sumamente agradecidos porque se hayan dado el tiempo de poder conversar con nosotros. Como les dijimos en un comienzo, somos solo un grupo de vecinos, amigos y amigas que estamos interesados en poder informarnos nosotros e informar a la gente en temas tan relevantes y en un proceso histórico tan importante como el que estamos viviendo ahora. Así que agradecerle nuevamente a ustedes, agradecer a todos quienes nos siguieron en esta nueva sesión de conversaciones constituyentes, y de momento los dejamos invitados para el próximo miércoles. Vamos a subir toda la información a las redes sociales ahí para que estén atentos y atentas. Así que nos despedimos. Muchas gracias. Que tengan... Chao, que estén bien.